¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos esperando el informe que este viernes, después del mediodía nuestro, va a publicar el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, indicando datos de stock trimestrales, datos ya prácticamente finales de la producción de Estados Unidos y estimaciones un poco más precisas para el hemisferio sur, Brasil y Argentina, aunque todavía, por supuesto, el clima tiene mucho para decir. Pero no hay grandes expectativas de cambios positivos en el informe en el impacto en realidad que el informe de Luzda pueda tener sobre los precios. Como todos los jueves, este jueves compartimos en Agroeducación, junto con Canal Rural, el habitual comité de crisis. Eh, y tuve oportunidad de charlar con eh, Néstor Roulet y con Marcos Mondino, además de la habitual charla, por supuesto, con Antonio Ochoa. Y hoy también participó Leo de Benedictis hablando del clima. Pero ¿por qué les hago este comentario? Porque tanto Néstor como Marcos reflexionaron sobre la situación del sector, por supuesto. Y se suma esos comentarios, que los pueden ver en la web de Agroeducación, se suma a algunos mensajes que a través de las redes sociales están dando muchos productores, como la verdad yo pocas veces había visto, si bien no quiere decir que no haya pasado, por supuesto, y pasó y mucho, anunciando que se retiran de la actividad porque los números no les cierran. Y la verdad es que esto es preocupante, por supuesto, si no hay una respuesta del gobierno a esta situación tan particular. Eh, Recuerden ustedes que Estados Unidos hace poquitos días anunció algo así como un plan de ayudas de cerca de 30.000 millones de dólares para sus productores, 10.000 de esos 30.000 en pagos directos, para compensar alguna catástrofe climática, pero también las pérdidas productivas como consecuencia de los bajos precios. La Unión Europea por estos días publicó los datos de fines del año 2024 en cuanto a magnitud de las ayudas y solo en el caso de los productores españoles ha recibido algo más de 4.000 millones de dólares en ayudas durante el año 2024. Y eso lo tenemos que comparar con lo que le pasa a los productores argentinos, que como diría alguien por aquí cuando vamos a ver un partido de fútbol, y ve que hay alguna palabra demasiado fuerte para lo que están habituados por estas latitudes, suele decir la peña se está poniendo nerviosa. Y el campo se está poniendo nervioso. Los productores, aquellos que viven de la producción agropecuaria, se están poniendo nerviosos. Este, los dirigentes están reaccionando. El fin de semana vamos a charlar con el presidente de CRA, Carlos Castagnani, el domingo. Y se están poniendo nerviosos y no es para menos. Los números no cierran. Y a lo mejor, quien les dice el gobierno reacciona y por lo menos el presidente Milei, además de reunirse con la gente de Palermo, se reúne con quienes representan al conjunto de los productores. Me refiero a la mesa de enlace, que es un poco más representativo que reunirse con la sociedad rural argentina. Representativo respecto del sector, ¿no? Del campo, de los productores. Y por ahí le hacen ver otra realidad distinta a la que le hacen ver algunos amigos. Pero en ese contexto, me pareció interesante mostrarles algunos datos en este comentario de hoy. Simplemente algunos datos que, como siempre digo, mucha gente se encarga de mostrar, pero que tienen poca difusión. Yo miraba recién este cuadrito que van a ver ahora, que es la variación de la recaudación anual del 2024 frente al 2023, un dato de CEPA. El impuesto país aumentó un 56% y tengamos en cuenta que, por suerte, en el 2025 ese impuesto país no va a existir. El impuesto a los combustibles, que en gran parte pagan los productores agropecuarios, aumentó un 33,9%. Y los derechos de exportación, que sin lugar a dudas pagan los productores agropecuarios, aumentó un 31,7%. El resto de los impuestos, el total de la recaudación cayó un 5,5%. Los créditos y débitos cayeron un 7,3%, el impuesto al cheque. La seguridad social cayó un 7,9%, el IVA cayó un 8,9%, los derechos de importación un 10%, ganancias un 10,4% y bienes personales cayó un 32,4%. Tengan en cuenta que la mayoría de estos impuestos tienen que ver con el nivel de actividad y evidentemente el nivel de actividad se resintió en el 2024.
Ahora, el presidente, su ministro de Economía, insisten en que van a sacar los derechos de exportación o reducirlos cuando el superávit fiscal se consolide. Con estos números de la recaudación impositiva, con un impuesto país que ha desaparecido, y yo no veo una gran reactivación económica en el 2025, la verdad es que se hace muy difícil pensar que en el 2025 se va a poder sostener el déficit fiscal y eventualmente avanzar en la reducción de los derechos de exportación. Pero les dije, les voy a mostrar varios datos, y esto lo publica nuestro amigo David Miazo, que es la evolución de la recaudación total nominal de derechos de exportación desde el año 2002 cuando se restablecieron. Y acá hay que hacer otra aclaración. Los derechos de exportación no son un invento de los últimos años, de los últimos 30, 40 años. Los derechos de exportación, por primera vez en la Argentina, se instalaron allá por mitad del siglo XIX y después durante gran parte del siglo XX y con gobiernos de distinta índole estuvieron vigentes. Esto que vamos a ver es la recaudación o que estamos viendo, es la recaudación desde el año 2002, cuando se reimplantaron los derechos de exportación como consecuencia de algún trato que hubo entre las entidades del campo de aquel momento y el presidente Dualde, ¿se acuerdan? Que había tomado el país en llamas, y como una contribución en aquel momento las entidades del campo aceptaron pagar el 10% de derechos de exportación. Después, y de manera transitoria, después esto, por supuesto, se tergiversó totalmente con la realidad. En definitiva, lo que nos muestra David ahí es que hay 169 mil millones de dólares que se recaudaron en todo este ciclo. En el año 2024 fueron 6.449 millones de dólares del sector vinculado a la producción de granos y carnes. En el 2024, en diciembre fueron 579 millones de dólares. También siguiendo con la información que nos muestra David, acá tenemos mes a mes la recaudación, alcanza a ver chiquito ahí en el medio, mes a mes la recaudación por derechos de exportación, y también tenemos en el margen lo que corresponde a la participación en realidad dentro de la recaudación total de derechos de exportación. La recaudación total de derechos de exportación en el año 2024, la participación 10,9 del total de la recaudación tributaria. Y como les decía, los derechos de exportación, nos fuimos un poquito más atrás con unos datos que publicó Mariana Campos estos días en Internet y que hacen a cómo evolucionaron los derechos de exportación en la Argentina. El promedio anual de derechos de exportación. Durante la década del 90, hay que tener claro, la línea roja es la soja, no había derechos de exportación, solamente se mantuvieron los de la soja precisamente por la política de promoción para la industrialización, el famoso diferencial que existía durante la década del 90, y eso hacía que la soja tuviera, mientras que el aceite y la harina no tuvieran. Después, en el 2001, como les contaba recién, a principios del 2002, se restablecieron los derechos de exportación para soja, para maíz y para trigo, pero en realidad para todos los productos. Y así fue evolucionando. En aquel momento fue el 10%, después se subió al 20% y la soja al 23,5% por el famoso diferencial. Después tuvimos el 2008, que es el pico que ven allá. Durante gran parte del año la discusión por la 125 hizo que los derechos de exportación efectivos fueran más altos en realidad que lo que proponía, que lo que venían siendo. Acuérdense que la soja llegó a ser 35%. Ese 35% de soja, 23% del trigo y 20% del maíz se mantuvo hasta el final del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y después empezó a reducirse en el gobierno de Mauricio Macri. Recuerden ustedes que Mauricio Macri puso en cero en el primer momento el trigo y el maíz, y la soja lo bajó de 35 a 30, y la idea era bajarla 5 puntos todos los años. Lamentablemente no se pudo. Y en el 2018 Mauricio Macri restableció los derechos de exportación, si bien le puso un tope, eran 4 pesos, ¿se acuerdan? 4 pesos por dólar, o el 12% como máximo. Nunca se llegó prácticamente a aplicar el 12%, y cuando Macri se fue en el 2019, el derecho de exportación ya estaba por debajo del 9% en el caso del trigo y el maíz, y por debajo del 27% en el caso de la soja. Pero fue el único momento en que hubo realmente una política proponiendo una quita, una rebaja en los derechos de exportación. Después volvió el kirchnerismo o el peronismo, si quieren, o en una de sus variantes, con Alberto Fernández, y mantuvo aquellos famosos 12 puntos que Macri había puesto como máximo. Se utilizó esa herramienta, la dejó en 12%, y la soja la estableció en 33%, cosa que aún se mantiene en la etapa de Javier Milei. Y Néstor Rulet,
de que a él también quiero referirme, me hacía mención a este cuadrito que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el valor bruto que recibe un productor argentino de soja en términos de dólares MEP, dólares verdaderos? 240. El de Estados Unidos, 365, un 52% más. El de Brasil, 379, un 58% más. El de Uruguay, 355, un 48% más. Este es un dato, por supuesto, tomado en un momento determinado, hace un par de días, pero es parte de una realidad que no podemos desconocer para entender por qué el productor agropecuario argentino está nervioso y cada vez más nervioso. Y otro dato que me hacía ver Néstor me dice, mira, en estos años se han pagado alrededor de 200 mil millones de dólares de derechos de exportación. Efectivamente, poquito más, poquito menos. Y si lo hacemos a moneda constante, yo estoy seguro que los 169.000 que muestra David Miazo en la placa que veíamos antes son bastante más que 200 mil millones de dólares, pero tomemos 200 mil millones de dólares a moneda constante como referencia. 200 mil millones de dólares en la Argentina, hoy que se ha creado el gobierno, Estado-gobierno, y los diferentes gobiernos lo han hecho y lo siguen haciendo, lamentablemente. 200 mil millones de dólares equivalen a 17 millones de hectáreas. Es decir, el gobierno y los distintos gobiernos le han robado al campo el equivalente a 17 millones de hectáreas, cerca del 50% de la superficie que todos los años siembra. ¿Y por qué digo robaron? Porque el propio presidente actual de la República dijo que los derechos de exportación eran robo, del cual este gobierno sigue participando. Hasta mañana. Somos Leyva Hermanos, un equipo de profesionales especialistas en el corretaje de granos. Brindamos un conjunto de servicios integrados para tus negocios. Poseemos nuestra propia operación logística y somos agentes de bolsa, por lo que te asesoramos sobre inversiones, financiamiento y seguros. Hace tu mejor negocio. Sumate a Leyva.